Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Baradel en línea desde Suiza. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted cómo anda? Y estamos acá en la OIT haciendo las denuncias correspondientes sobre diferentes situaciones que se dan en Argentina, como el tema de la no convocatoria a la paritaria nacional docente, la represión y la criminalización de la protesta social, los despidos, el ataque al derecho a huelga, ¿no? Con el armado de expedientes de quite de personería o de cobro de multas millonarias, o como es el caso de también que pasó en provincia de Buenos Aires, que acá no lo pueden creer, ¿no? Que dan sumas, como dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que los docentes o parte de los docentes no hagan huelga, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos un poco un audio de una entrevista que le hacía Víctor Hugo. Víctor Hugo no está obviamente acá en el programa con nosotros, sino que se la planteaba a Roberto Baradel, el secretario general de la CTA provincia y secretario general del SUTEBA provincial, hablando desde allá justamente de Ginebra, donde se celebra lo que tiene que ver con el encuentro que se hace anualmente, en este caso la conferencia, la número 106 Conferencia Internacional de la OIT, en donde paradójicamente no es que solo en la Organización Internacional del Trabajo se encuentran las representaciones sindicales de los trabajadores de toda parte del mundo, sino que también van los sectores empresariales y los gobiernos, porque lo que se discute afecta y tiene que ver con el trabajo y la situación de los trabajadores en sí. Una conferencia que ahora después me voy a detener en lo que planteaba Roby con respecto a lo que llevamos nosotros como reclamo en el tema de la OIT, pero que también, para que todos sepamos, tiene un funcionamiento de comisiones y de temáticas con respecto a esto. Hace unos momentos hablábamos con Pablo Barney con respecto a la globalización, y uno de los problemas que también genera lo que tiene que ver con la globalización es el tema de la migración laboral. O sea, cómo la cantidad, lo vemos por ahí cuando pasa tanto en la frontera de Estados Unidos o de Europa, en el caso del Mediterráneo, el traslado, o en el caso del Medio Oriente, por las guerras, por los conflictos, o por la hambruna, o por la falta de trabajo, motiva y genera movimientos migratorios en donde los trabajadores en busca de calidad de vida y en búsqueda, obviamente, de trabajo. Esto pasa en todas partes del mundo, justamente en esto de poder seguir sobreviviendo, de seguir viviendo. Una de las comisiones que trabaja es el tema de migración laboral. Una migración laboral que en los últimos tiempos ha tenido con Donald Trump el tema del desarrollo de murallas, ¿no? Digo, como política migratoria con respecto a los trabajadores, o sea, directamente no pasen, no vengan. Acá también se construyen algunas murallas culturales, en el caso de la Argentina, con respecto a trabajadores de las zonas de los países que son limítrofes con respecto a la Argentina, y que también construimos estas vallas culturales respecto de menospreciar a trabajadores que vienen de países limítrofes, pero a la hora de buscarlos para el trabajo, porque a lo mejor eso permite lo que comúnmente se dice el trabajo negro, la precarización. En ese sentido, ahí dejan de tener un problema cultural y se los toma porque es mano de obra barata. Esto también pasa, no solo acá, sino también en Europa, y también pasa en Estados Unidos, y es como un doble juego perverso, ¿no? En donde el trabajador migrante sufre el asedio y el acoso, y a la vez una situación de mala condición laboral respecto a su trabajo. En este sentido, hay otra comisión que justamente tiene que ver con el desarrollo del trabajo decente. En ese sentido, y este es otro de los problemas que hoy existe en la política mundial en el sentido del trabajo. Y por último, con respecto, y que está vinculado a este tema,
es el tema de una comisión que toma todo lo que hace a derechos y al respeto en las condiciones de trabajo de los trabajadores. Obviamente que todo esto es en el marco de que se pueda generar una economía que tenga un desarrollo sustentable, un desarrollo que permita poder vivir una economía que no traiga problemas de medio ambiente. Ahora nuevamente estuvo en tensión y Estados Unidos, por ejemplo, volvió a no adherir al tema de tener cuidados y protecciones respecto al tema del medio ambiente, y en este sentido vuelve a ser un punto de tensión y de conflicto a nivel mundial, ¿no? El tema de el desarrollo económico a cualquier costo, el desarrollo económico que generalmente cuando trae y genera situaciones contaminantes no solo afecta a la población del lugar, sino también a los propios trabajadores que toma. Sobre estas cuestiones giran las discusiones en la Organización Internacional del Trabajo. Lo que escuchábamos al principio era Roberto Baradel hablando puntualmente de las cuestiones que trajo en el sentido del conflicto de nuestro país, sobre todo en el conflicto docente, que hoy por hoy el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, por ejemplo, están haciendo descuentos ilegales hacia los trabajadores, después que la justicia hubo 2 fallos de la justicia diciéndole que no puede hacer los descuentos con respecto al tema de media fuerza, descuentos que además afectan y superan los porcentajes que deberían legalmente descontarle, porque no nos olvidemos que el salario cumple la condición de alimento, y si esto se ve afectado, obviamente perjudica la propia vida del trabajador. En este sentido estaban las denuncias planteadas de Roby, llevando todo lo que ha tenido que ver con las violaciones que este gobierno ha ejercido respecto de la situación docente. Bueno, yo recién hablaba con un compañero, me decía esto así como metáfora, ¿no? Es como jugar al ajedrez con una persona que te juega otro juego, digamos, en el sentido de desaparece la justicia. Y no podemos decir que de dama porque de gentileza no tiene nada. No, porque... No, o sea, las damas no tienen gentileza. En todo caso juegan con una pelota en el mismo tablero de ajedrez. Y van tirando piezas, vuelven a tirar una pieza ahora, digamos, en vez de generar alguna cuestión que apunte a solucionar el conflicto, lo vuelven a grabar con descuentos que saben que están obligados por la justicia a no hacerlos, incluso a devolver lo que ya habían descontado anteriormente, y ahora vuelven a castigar a los docentes en el marco de agudizar el conflicto sin ninguna duda, lo mismo que la contradicción entre el discurso electoral del presidente cuando hablaba de la eliminación de la 4ª categoría y hoy aplicar un revalúo de 4ª categoría, en el sentido más amplio de la palabra, que afecta a los salarios de los equipos directivos y los inspectores que han recibido descuentos siderales, que estamos hablando de arriba de los 10.000 pesos, entre 10.000, 15.000 y valores que los deja sin un peso en el bolsillo. Digo, este es el escenario que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, este es el escenario que denuncia en la OIT, frente a, el paralelo que se puede hacer es lo mismo que se expide la Organización Internacional del Trabajo, de la misma forma que la organización, que la OEA, en el sentido de Milagros Salas. Sí, no, y de nuevo, ¿no? El gobierno... ¿Te deprimís, Silvia? No, estoy escuchando atentamente porque hice 2 relaciones. Primero, que me parece que también amerita denunciar la persecución política contra los dirigentes sindicales. Vos nombraste a Milagros Sala, dirigente social, pero a Roberto Baradel, nuestro secretario general de SUTEBA, hasta la gobernadora le pidió que sincere su filiación política, como si esto fuera algo que necesariamente debe suceder. Bueno, denostar a toda la actividad, a todo dirigente sindical, al sindicalismo en general, me parece que es una denuncia que también hay que hacer en la OIT. Y la otra reflexión que me despertó esta charla con Capra y el audio es, de nuevo, la posverdad, ¿no? Cuando se dijo que Baradel viajó en primera, queda totalmente desmentido, pero se había en la gente sembrado la certeza, ¿no? La certeza de que esto había sucedido.
Y bueno, y ya venimos de unas cuantas, ¿no? Desde la fiesta de su hija, que de 15 años, que nunca existió, y desde el auto Super Sport que compró, que se vio que era de Mercado Libre. Digo, toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con un gobierno absolutamente impune, y que, bueno, se para, como digo, en la ilegalidad total. Y una coyuntura también de desesperación en los trabajadores, porque esto pega más del hecho a eso iba. En el momento en el que uno no se puede defender desde su sueldo, desde su garantía de trabajo, totalmente, el derecho a la huelga. Y esta convivencia con genera la justicia, una indignación ¿no? Mentirosa, digo, porque digo, en el marco de que a los docentes les están descontando de esta forma, se plantea que Roberto Baradel usufructúa del propio dinero de los trabajadores para viajar en primera. Entonces genera una indignación en los trabajadores que está basada en una mentira, que está basada en una operación de prensa. Digo, a eso estamos expuestos hoy. Y podemos armar otra verdad, como decía, ¿no? Totalmente. Claro, totalmente. Con un objetivo claro de no construir poder popular, destruir las organizaciones sindicales, políticas, el reino de la no política, literalmente. Sí, en esto otra vez se vuelven a combinar los temas del día, ¿no? El tema de la globalización con respecto a la situación de los trabajadores a nivel mundial, el tema del Día del Periodismo, como también acá otra vez hubo en los días previos en el tema de la OIT, plantear nuevamente el tema del viaje de Robbie al tema de la OIT y tener que salir a explicar, tener que salir a mandar por redes el boleto del avión para que sea en clase económica y mostrarlo. Digo, tener que justificar cosas que en realidad nos desvían de los centros de discusión, que este gobierno sigue sin respetar la ley, sigue sin llamar a paritaria, sigue sin discutir la situación de educación y sigue avanzando sobre el tema de los derechos. Digo, que es la discusión de fondo, lo que deberíamos estar discutiendo. Y en esto yo quiero también hacer un paréntesis con respecto a lo que decía Silvia de Robbie. No solo el tema de la persecución mediática o el tema de plantear esta forma de la afiliación política, sino también decir a todo el mundo, por las amenazas de muerte que sufrió él y su familia, hasta el proceso electoral del sindicato, él y toda su familia se tuvieron que mudar de donde vivían, tuvieron que trasladarse, todo su grupo familiar, ver modificado su vida cotidiana por una situación de amenaza. Y esto queda absolutamente velado, impune frente a estas cuestiones de la verdad del Facebook, ¿no? Esta verdad que se autoconstruye y esta verdad en donde parecía que la profecía siempre es la autocumplida. Con criaturas, con bebés, digo que Robbie tiene hijos muy chiquitos y que también tienen derechos al igual que los hijos de cualquier otro, digo, son hijos de sindicalistas, nada.